vamos a tratar otros índices. El primero es el asociado a índice de riesgo de calidad de agua potable. Entonces, este tiene que ver con, recuerden que la calidad del agua depende del uso. Acá lo dice muy claramente o especifica que es para agua potable. Y el agua potable, recuerden, para consumo humano. Este es el que se conoce como IRCA, que es el que calculan o, digamos, monitorean o estiman las entidades prestadoras de o las empresas operadoras de red de distribución de agua potable. Por ejemplo, Acuajira en Girardot. ¿Vale? Bueno, este índice está definido en la resolución 2115 de 2007. Se define así textualmente que es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. Listo, bueno, este IRCA lo que busca es un índice, es decir, te da un valor numérico en en el que se calcula con la medición de parámetros físicos, químicos y biológicos, y ese IRCA te dice qué tanto es el riesgo que se tiene al consumir un agua tratada, ¿listo? Un agua potable. Si el IRCA tiene un valor alto, pues eso se clasifica por riesgo. Si es, por ejemplo, 80, 60%, eh, ya hay unas tablas que te indican si el agua es no apta para consumo humano o tienen alto riesgo, o si es un IRCA que tiende a cero o a un valor muy pequeño, que va de 0 a 100. Entonces, por ejemplo, si es cero, es que no tiene riesgo y que uno la puede consumir con seguridad. Entonces, es un IRCA y eso cuantifica el riesgo que se tiene una fuente de agua o un agua tratada. ¿Listo? Eso tiene que ver con un promedio ponderado, es decir, unas variables tienen unos pesos porcentuales dependiendo lo que afecte, eh, depende de lo que afecte o la importancia que tenga en la afectación en la salud de las personas, básicamente. Recuerden que es para consumo humano, agua potable. ¿Listo? Entonces, simplemente ese índice te dice qué tanto riesgo tiene esa agua para consumo humano. ¿Listo? Pero como el procedimiento de cálculo, hay que tener en cuenta los límites máximos permisibles de aquellos parámetros físicos, químicos y microbiológicos que están definidos en la legislación de agua potable, que en este caso es la resolución 2115 de 2007. Hay unos puntajes de riesgo, por ejemplo, color aparente, el puntaje de riesgo es 6, turbidez. Este es el cuadro número 6 de esta resolución. Hay más parámetros con más puntajes, depende de lo que estén midiendo o analizando. El pH de riesgo de 1.5 y la turbidez de 15. Esto quiere decir que el pH, aunque se tiene en cuenta en la calidad, no es tan importante como la turbidez. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, el IRCA es 0 cuando, digamos, se cumple con los límites permisibles de los parámetros, ¿cierto? En esta resolución. Cuando, es decir, si yo mido 10 parámetros, 20 parámetros de calidad de agua y todos cumplen, el IRCA va a ser 0, ¿cierto? Y cuando todos no cumplen, se va a tomar el puntaje más alto, que es como 100, que es 100. ¿Listo? Y ahora vemos cómo se interpreta ese cálculo que nosotros tenemos. Ahora, hay dos IRCAs, digamos, un IRCA por muestra, es decir, yo analizo la muestra de agua en un determinado día, ¿sí? Y lo calculo con esta ecuación. La sumatoria de los puntajes de riesgo asignados a las características que no cumplen sobre la suma de los puntajes de riesgo de todas las características analizadas por 100. Esto es muy sencillo de hacer. Y el IRCA mensual simplemente es
de los IRCAs por muestra que tomaste en el mes. Es decir, si tomaste 3 índices o 3 IRCAs en el mes, acá tienes que ponderar los 3, la suma de los 3 sobre 3 en el mes. Y esto digamos que es el IRCA te da un valor de 0 a 100. Cuando está entre 80.1 y 100 es un agua inviable sanitariamente. Entonces este es el plan de acción de lo que hay que hacer. Dice que es un agua no apta para consumo humano. Cuando es 14 a 35 es medio, en agua no apta para consumo humano y requiere gestión directa de la persona prestadora. Y si es de 0 a 5 es un agua sin riesgo, hay que seguir, digamos, controlando y vigilando el agua. Y cuando está de 0 a 5, el agua es apto para consumo humano. ¿Listo? Entonces el IRCA tiene que estar entre 0 y 5. Miren acá este ejemplo. Los resultados de la muestra de agua fueron los siguientes: pH 6.5, turbidez 5, color aparente 15, coliformes totales 2, unidades formadores de colonia sobre 100 mililitros. Entonces, con base en estos parámetros, yo voy a calcular el IRCA. Van a ver que es muy sencillo. Entonces, en el caso del pH, miren acá el pH, sabemos que el puntaje de riesgo en el cuadro número 6 es 1,5. Pero ahora queremos ver si este pH cumple o no. ¿Listo? Entonces 6.5 vamos a la tabla de la resolución y busquemos el pH. La resolución 2115, busquemos pH. pH está entre, miren acá, potencial de hidrógeno, que es el pH, está entre 6,5 y 9. Quiere decir que el pH cumple. ¿Listo? Cuando cumple, en esta ecuacióncita, es la sumatoria de puntajes de riesgo asignado a las características no deseables. Y el pH tiene un valor de cuánto en el puntaje de riesgo de 1.5. Pero como él cumple, yo no lo tengo que sumar el 1.5 en el numerador, sería 0, porque el pH cumple. ¿Listo? El valor asociado al pH sería 0. Ahora miremos la turbidez. La turbidez es 5. Y el límite máximo permisible de la turbidez, aquí lo teníamos, es 2. ¿La turbidez cumpliría o no cumpliría? Si el valor es 5 y este es el máximo permisible. Si yo medí 5 UNT en el agua y el máximo permisible es 2, ¿cumpliría o no cumpliría con esta norma? No, no cumple. Si no cumple, nosotros asignamos el puntaje de riesgo de la turbidez. ¿Cuánto es el puntaje de riesgo de la turbidez? 15. O sea, el pH cumplió, ¿cierto? El pH cumplió y por lo tanto su puntaje es 0, lo que va arriba. O sea, se toma como un puntaje 0. Como la turbidez no cumplió, uno suma su puntaje de riesgo. ¿Cuánto es su puntaje de riesgo? 15. Por eso acá está el 15 de la turbidez. Si el pH no se le suma al 1,5 porque el pH cumplió. Ahora, los coliformes totales es 2 UFC en 100 mililitros. Como nos dio 2 UFC en 100 mililitros, no está cumpliendo con la norma. La norma establece que es 0. Entonces, como es 0, los coliformes se le asigna su puntaje de riesgo, que es 15. Entonces, por eso no cumplió ni la turbidez 15, ni cumplió los coliformes. Ahora vamos con el color aparente. El color aparente nos da un valor de 15. O sea, la muestra de agua que analizamos nos dio 15. Vamos a ver si cumple o no. Entonces, el color aparente, vamos a ver. Color aparente 15. Cumple porque está sobre el límite. 15 es el máximo, o sea, sí se permite 15.
Por lo tanto, el puntaje del color aparente va a ser 0. Por lo tanto, arriba son los puntajes de riesgo de los parámetros que no cumplieron. ¿Cuál no cumplió? La turbidez, se le coloca su puntaje de riesgo, que es 15, y no cumplió los coliformes totales, 15, o sea, arriba sería 15 más 15. No se cuenta el puntaje de riesgo del pH porque cumplió, ni del color aparente. Ahora, en el denominador se colocan todos los puntajes de riesgo, entonces, de los parámetros analizados. En este caso, el puntaje de riesgo del pH es 1,5. Vamos a mostrarlo nuevamente. Que lo vemos acá, que el puntaje de riesgo del pH es 1,5. Entonces, se coloca el pH de todos los parámetros que se analizaron. pH 1,5. La turbidez, el puntaje de riesgo de la turbidez es 15. El puntaje de riesgo del color aparente es 6. Y el puntaje de los coliformes es 15. Ahora, ¿cómo sería el IRCA con esos parámetros? Obviamente, para hacer una muestra más completa se necesitaría más parámetros. Para modo de ejemplo, como modo de ejemplo se hizo este ejemplo con 4 datos, ¿vale? Con 4 parámetros. Pero la idea es hacer más parámetros aplicables según la resolución. Entonces va a ser 15 más 15, 30, sobre 1,5 más 15 más 6 más 15%. Esto da 80%. Ahora, ¿qué tipo de riesgo nos da esto? Nos da, ¿qué tipo de riesgo si nos dio 80? Miren la tablita. Medio, alto, inviable. ¿Cuál riesgo dio? Según el IRCA, si nos dio 80. 80, ahí están los rangos. No necesita mucho. ¿Cuál de estos rangos es? Inviable, alto, medio. ¿En qué rango está? Está en alto, profesor. Tan alto, sí, sin miedo, alto. Están en 35, 80. Alto. Entonces, agua no apta para consumo humano, gestión directa de acuerdo a su competencia de la persona prestadora y los alcaldes y gobernadores respectivos. ¿Listo? Entonces, en ese muestreo, el índice de riesgo es alto. Se hace lo mismo para este caso. Por ejemplo, el pH dio un valor de 6,8. Y recuerden que el valor está entre 6,5 y 5. Y 9, 6,5 y 9. Y 8,5, 6,5 y 8,5. Entonces 6,5 y 8,5. El 6,8 está entre 6,5 y 8,5. O sea, sería 0. La turbidez 5 es mayor que 2. Entonces, por lo tanto, se toma el puntaje de riesgo de la turbidez, que es 15 según la tabla. El color aparente cumple porque es 15, es el límite. O sea, sería entonces su puntaje de riesgo es 0, porque cumple. Y los coliformes es 0, entonces también cumple. Entonces, digamos que el único que incumplió de esos 4 parámetros fue la turbidez. Y abajo se colocan todos los puntajes de riesgo del pH, es 1,5 según la tabla, la turbidez 15, del color aparente 6, y de los coliformes 15, otra 15 sobre 1,5 más 15 más 6 más 15% a 40. ¿Sí, claro? Ahora, este 40, este sería un muestreo 2, supongamos que en el mes se hicieron 2 muestreos, este muestreo 1 y este muestreo 2. Ahora, ¿cómo se calcularía el IRCA mensual? Sería el promedio 80, que es el del muestreo 1 en el mes, más 40 del IRCA del muestreo 2, del segundo muestreo del mes, que sería 40, sobre 2, sería 80 más 40 sobre 2, el IRCA mensual va a ser el promedio. Si toman 5, si calculan 5 IRCAs en el mes, simplemente suman 5 y lo dividen sobre 5. O sea, suman los 5 IRCAs calculados, obviamente, y lo dividen sobre 5. ¿Vale? Ahora, este segundo IRCA, ¿cuánto dio en el mes? Dio 40. También sigue dando alto. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, este es IRCA por muestra y este es el IRCA mensual.
¿Vale? ¿Preguntas? Sí, profe, yo Igual le tengo una. pasa. ¿Sí? Es que se me fue el internet un momentico. En la ecuación para hallar el IRCA, los valores de arriba son ¿qué? Por ejemplo, ese 15. El numerador. Ese numerador es que el número de. Dice, O sea, el es el numerador. Sí. O sea, el numerador son los puntajes de riesgo de aquellas características que no cumplieron. Que El no pH, cumplieron. exacto. El pH de 6.5 a 8.5, ahí cumple. Ahí cumple, sí. Ok, cumple. Y el puntaje de riesgo del pH es 1.5. Entonces, pero como él cumplió, arriba no se coloca el 1.5 del pH, se coloca 0. Porque cumplió. Máximo permiso. ¿Esto cumple? No cumple, ¿verdad? Si no cumple, se coloca su puntaje de riesgo. ¿Cuál es el puntaje de riesgo de la turbidez? Busquemos acá turbidez, es 15. Por lo tanto, acaba 15. El de color aparente, el puntaje de riesgo, yo me lo sé, es 6. Pero como dio 15, el 15 cumple porque el límite es 15. Por lo tanto, el puntaje de riesgo arriba del color no se coloca. ¿Vale? Colocaría 0. Y los coliformes, el límite máximo permisible es 0, unidad de formador de colonia en 100 mililitros. Entonces, como no cumplió, porque acá es 2, 2 es mayor que 0, se coloca su puntaje de riesgo que es 15 y eso lo da la tabla. ¿Vale? Si todos los datos, ok, mira la lógica, si todos los datos cumplieran, quiere decir que arriba iría todo 0. ¿Cierto? Y 0 sobre todos los valores, porque ¿qué va abajo? Abajo van todos los puntajes de riesgo asociados a los parámetros que tú midiste. pH, el puntaje de riesgo es 1.5. El de la turbidez es 15. Ahí sí se colocan todos los puntajes de riesgo. El del color es 6 y el de los coliformes 15. ¿Vale? Si todos cumplieran, arriba, ¿qué iría? 0. Y 0 sobre todos los valores, todo número a 0. Y si es 0, porque todos cumplieron, ¿qué tipo de agua te da? Un agua buena, sin riesgo. ¿Sí, claro? Listo, profe. Sí, ya entendí. Es que no, se me cortó y no había entendido esa parte, pero ya. Ok, vale, gracias por preguntar. Exacto. Entonces ustedes practican ahora con este